8:11 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este martes 16 del mes de abril, año 2024. Tenemos la oportunidad en esta mañana del día de hoy de nosotros continuar y nosotros generar en este contenido, pues, con invitados, las entrevistas, el orden de preguntas y respuestas que genera. Pues información y sobre todo juicios de valor que luego la gente toma y que ayuda a tener una sociedad mejor informada sobre todo de lo que opinan, de los planes, de los proyectos de nuestros servidores públicos. Recibimos a esta hora y en este día a Homero Figueroa, a quien muchos antes de ser servidor público hemos leído, hemos visto en su participación en los medios de comunicación, en la dirección de medios escritos, también en su condición de columnista, de generador de opinión y también, ¿por qué no?, de asesor, de acompañador de instituciones en términos de comunicación estratégica, relaciones públicas y muchas otras áreas. Actualmente es el director de estrategias y comunicaciones de la Presidencia de la República en un mundo donde la política necesita más que nunca precisamente de las artes y de las herramientas de la comunicación, con una sociedad cada día más compleja y que necesita mensajes claros, transparentes, entendibles, puesto que se compite con muchos otros que no son necesariamente de ese tipo. Buenos días, Homero Figueroa, bienvenido al gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, junto a nuestros compañeros que tendrán pues las preguntas del lugar y que obviamente esperamos contar con tus respuestas. Buenos días. Buenos días y gracias por permitir un retorno en el tiempo. Para mí es un placer siempre entrar a una cabina de radio, visitar una redacción o un plató de televisión, porque mis mejores años están ahí. Y entonces me permite despertar las neuronas y el ADN de la comunicación y para mí me resulta muy divertido. Así que estoy a la disposición de las preguntas de ustedes. Creemos en el contraste de las ideas, que la verdad se descubre chocando visiones contrapuestas y que qué bueno que en República Dominicana podamos todavía tener la oportunidad de ese ejercicio. Gracias, Homero, por acompañarnos. Hacía mucho que te queríamos ver por aquí. Sí, pero yo estoy en el trabajo de hacer que otros se escuchen. Yo compartía, y a veces entonces yo compartía con Homero en aquellos programas del Diario Libre, así la es, mañana, así Canal 10, con don Adriano Miguel Tejada, Gloria Esté, con Saidita Lobatón. Esos programas buenos tiempos aquellos, donde yo siempre acompañaba a Tway de Camps a esas entrevistas muy interesantes que siempre le hacía ese equipo. Homero, la semanal con la prensa ha sido uno de los principales mecanismos de comunicación de este gobierno. ¿Por qué se crea exactamente? Y hasta ahora, si ustedes entienden que los objetivos se han cumplido. Empiezo por el final. Creo que los objetivos se han cumplido más allá de lo soñado o de lo planificado. Y la intención de generar esa plataforma es porque entendemos el mundo de la comunicación de hoy. Con la disrupción tecnológica, hoy más que nunca, gobernar es comunicar. La postura tradicional de la política dominicana desde 1844 hasta el 2020 era el gobernante distante, misterioso, silencioso, poco reactivo, poco cercano y natural. La tecnología que ha horizontalizado la comunicación entre los ciudadanos obliga a aquellos que nos gobiernan a acercarse a la ciudadanía. ¿Y qué mejor escenario para acercarse a la ciudadanía que colocar al presidente de la República semanalmente a disposición de la prensa, que es el interlocutor profesional entre los gobernados y los gobernantes, y colocarlo en un escenario de libertad plena, de ausencia total de control, donde se permite cualquier intervención de la prensa dominicana y hasta la extranjera? Y creo que ha sido un ejercicio que llegó para quedarse. No es posible gobernar sin explicar, sin rendir cuenta, sin comunicar cotidianamente y permanentemente las razones de las decisiones públicas que tomamos. Entonces yo me siento muy conforme por esta creación de un equipo grande de personas inteligentes. Me gusta recordar la frase de Sir Isaac Newton, que decía que él había logrado lo que había logrado porque se había subido sobre hombros de gigantes.
A mí me gusta rodearme de personas más inteligentes que yo, porque por genial que usted sea, es imposible que una solamente supere el trabajo colectivo de muchas inteligencias. Y el resultado está ahí, es medible. Y hay que agregar, es tan exitoso que ha generado hijos. ¿Cómo? O sea, hemos cambiado la comunicación de tal manera que la política dominicana ya va a adoptar otro criterio de comunicación. Y lo felicitamos, esos esfuerzos, porque Jorge Luis Borges decía que ningún libro era original. Desde que el hombre, toda creación tiene un precedente. Y podemos viajar en el tiempo hasta Adán y Eva buscando precedentes de semanales. Así que nosotros no vemos como un beneficio o un activo de la semanal su total originalidad, que la tiene, porque cada ser humano crea de una manera diferente. Y nos gusta la idea de que se multiplique y que de aquí en adelante, de ahora en adelante, los líderes políticos acepten que aparecer en el escenario cercanos a la prensa y a los ciudadanos es la manera de hacer la política de este tiempo. Homero, ustedes, la administración que tú representas fue muy crítica con el gasto en publicidad del gobierno pasado. Sí, yo fui muy crítico también. Y recuerdo Faride pidiendo... En fondo y forma. En fondo y forma. Sin embargo, este gobierno en lo que va de mes, según datos de la Dirección General de Presupuesto, ha tenido una inversión de 985.1 millones de pesos en publicidad durante este mes, que esto es, supera casi 13 veces a lo que habían invertido ustedes en el año pasado. También, si comparamos la calidad de la inversión en los gobiernos pasados obedecía casi un 70-60% a publicidad externa, promoción del país con fines turísticos. Sin embargo, ahora es una inversión interna. Reportan ustedes haber gastado 788 millones de pesos en servicios de internet y televisión por cable, agotando en 29 días más de la mitad del presupuesto asignado a esta partida. ¿Por qué esta inversión tan fuerte en un tiempo electoral, que ciertamente lo hacen todos los gobiernos, pero nada más con el promedio de las inversiones de la administración pasada, ustedes duplican esa inversión en febrero? ¿No crees que es muy apabullante la calidad, la inversión en este periodo? Correcto. Permíteme explicar, dando como buena y válida las cifras que da de presupuesto. Yo no tengo acceso ahora mismo a esas cifras de presupuesto, no te las voy a discutir. Ahora sí tengo acceso a las cifras que manejo yo en mi departamento y al presupuesto que manejo, y te puedo decir que esa cifra no se compadece con la cifra que yo manejo. Ahora, fuera de lo que yo manejo, te prometería una investigación más profunda para que podamos contrastar esos números. Pero paso a responder. Yo te admití que yo fui crítico en fondo y forma. Y lo sigo siendo de alguna manera, porque la filosofía que he aplicado ha ido para conseguir el objetivo que yo creo que debemos lograr en la República Dominicana. Es una cualificación de la inversión, porque hay que comenzar partiendo de una realidad. Esta es una disciplina científica que funciona, la comunicación, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Cómo se establece un presupuesto de comunicación en el sector privado? Bueno, en todos los manuales que yo he podido leer y a lo largo de los años de preparación, se establece un porcentaje del presupuesto global de las empresas que oscila entre un 3 y un 5%. O sea, si una empresa tiene 100 millones de pesos, en su labor de comunicación tiene que destinar o un 3% o máximo un 5%. El Estado no es una empresa, pero el Estado es un monstruo de actividad que tiene que comunicar muchas acciones. Se justifica lo que se gasta en comunicación porque la democracia es un sistema de toma de decisiones bien informada.
Entonces no podemos partir del idealismo de que sea cero, no puede ser cero. Ahora, ¿cómo se establece? ¿Se establece como en el sector privado un porcentaje específico del 3 al 5%? No, porque si usted calcula del presupuesto público un 3%, le estaría dando más de 25.000 millones de pesos. Y actualmente, por ejemplo, vamos a hablar del 2023, que es la cifra redonda que tengo, el presupuesto que yo manejé es de 3.537 millones de pesos con 30 centavos. Entonces, si usted calcula, usted le va a dar un 0.009 para un monstruo de presupuesto que se calcula en más de $1 billón de pesos. Entonces, desde el punto de vista relativo no es mucho. Desde el punto de vista absoluto en República Dominicana son cifras grandes, pero le digo lo siguiente, son necesarias porque el mundo de la estructura mediática está insatisfecha con el presupuesto que tenemos. O sea, a esta hora yo tengo más de 100 demandas de colocación. Y yo quisiera, o sea, si fuera como Homero Figueroa, o sea, si fuera mi visión que primara, y no puede ser, porque la visión de un solo hombre no puede primar, a lo largo de mi carrera, yo nunca acepté publicidad pública, como Homero Figueroa. No porque estuviera mal, sino por una decisión filosófica de que si yo era crítico de ese volumen de publicidad y de la manera en que se hacía, yo no podía aceptarlo. Y en 25 años de carrera tuve la suerte de no necesitarlo. Entonces, que si fuera por mí, fuera cero. Pero yo no dirijo un gobierno en función de la filosofía personal. No puede ser cero. Y además, no puede ser cero por una razón. La publicidad se ha reducido en la República Dominicana privada en un 50%. El presupuesto de publicidad del sector privado en la República Dominicana hasta hace unos años era $400 millones. Y actualmente se ha reducido a 200. ¿Qué significa eso? Correcto. Que hay un déficit tan grande, que si el sector público no invirtiese un peso, el ecosistema mediático colapsaría. Y entonces ahí hay un ejercicio de responsabilidad colectiva. La inversión que el gobierno hace en publicidad ayuda a la existencia del ecosistema de medios. El gobierno suple ese 50% que se ha ido. Y yo digo, en una decisión racional, o sea, en una decisión pragmática, no es posible eliminarlo si queremos una democracia que funcione. Ahora bien, la diferencia es como el cuchillo de un carnicero. El cuchillo es una herramienta que puede utilizarse para asesinar a una persona, pero también es una herramienta que se utiliza para cortar los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, el cuchillo en sí no es malo ni bueno, depende de quién blande a quién la se hoja. Lo den, exacto. Entonces, así a veces vemos publicidad dándosela a carniceros y asesinos. Sí, pero aquí no a los más idóneos. El carnicero, y vamos a decirlo con nuevo apellido, soy yo en este caso, y ha habido otros carniceros. Depende de la filosofía de ese carnicero. Por ejemplo, yo que ejercí la comunicación con plena y absoluta libertad, con plena y absoluta independencia, en mi carrera no puedo decir que nadie jamás me indicara qué decir, qué escribir, qué opinar, qué pensar. Entonces, a mí no me luce crear un sistema que le diga a los demás qué escribir, qué pensar, qué decir. Entonces, ahí voy con la metáfora. En nuestras manos, el cuchillo alimenta la libertad de expresión. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. El índice de Chapultepec, por ejemplo, que reconoce a la República Dominicana como el único país que ha mejorado en el indicador de libertad de expresión. Porque ese es uno de los objetivos que yo me tracé. Cuando yo me senté en esa silla, yo dije, bueno, cuando yo termine mi labor aquí, yo lo que quiero que se piense de mí en el entorno natural al que yo pertenecí, y obviamente volveré a pertenecer porque es mi carrera, es lo que yo hago, es lo que he hecho siempre, que se diga que por primera vez en la República Dominicana se sintió una plena libertad para disentir.
Y personalmente yo he practicado una disciplina feroz, producto de que me respeto a mí mismo y busco ser coherente y respeto a los demás. Nadie puede decir, ni propios ni ajenos, que Homero Figueroa ha trazado alguna línea de pensamiento. Nadie puede decir que desde la oficina que yo manejo se ha intentado coartar la naturaleza de todos los medios en la República Dominicana. Yo no creo en eso, yo he apostado en la libertad. Y el presidente también. ¿Por qué? Porque la verdad nos conviene a todos. Si aquí en esta emisora se señala un problema real, con hechos, ¿me va a hacer daño como gobierno? No, me va a ayudar porque así me entero para corregirlo. Si se hace una crítica, ¿me va a hacer daño? No, me permite pensar para ajustar conductas. Entonces, aquel que actúa en transparencia y que cree realmente en hacer una labor para el bienestar colectivo, no le teme a la verdad, no le preocupa la verdad y no tiene que utilizar el cuchillo de la comunicación como el arma de un asesino. Pero, oyéndote esa exposición, parecería que todo estaba muy bien, que no ha habido ni habrá ningún problema con nada ni con nadie en el tema de la comunicación. Ese mismo cuchillo que tú dices tener no se ha utilizado no para coartar, pero por lo menos para que una tajada de esa carne llegue a ciertos comunicadores que tengan la oportunidad de expresarse de manera libre. Claro, no coartan la libertad, eso lo quiero entender de la manera que lo explica, pero el hecho de que algunos estén vetados para recibir un chin de esa carne que tu cuchillo corta, pudiera ser también una expresión de coartar la libertad, en cierto modo. Yo quiero hacerte otra pregunta porque yo sé que no me va a dar tiempo para una segunda ronda. Yo te quería preguntar también si exponer al presidente a lo que yo vi ayer, a responder una serie de cuestionamientos que deberían corresponder a instituciones que están para eso y que no parecen tener no la importancia, no quiero decir eso, sino la categoría que debería tener el presidente ante los graves problemas que azotan al país y que debería concentrarse en explicar algunas cosas y no caer en unos temas particulares que pueden ser debatidos en instancias inferiores que tienen la solución a esos temas que parecerían banales. Esas dos cosas. Vamos a empezar por la primera. Uh-huh. Utilizaste la palabra vetar. Yo no creo que en esta administración, en la dirección que yo encabezo, nadie esté vetado. Y si alguien siente que no participa de alguna manera, es precisamente porque el dinero como el tiempo es finito. Okay. Es finito. Pero mi oficina ha estado abierta para todo el mundo. Y los problemas los he tenido yo porque no tengo la lógica del militante partidario que clasifica a los periodistas de que este es mío, para mí todos son míos, porque son mis colegas. O sea, yo no me importa cuál es su visión, cuál es su preferencia, no lo mido en ese sentido. Y he tenido muchísimas experiencias en mi oficina. Y cuando se terminan de reunirse conmigo y se acuerda cualquier cosa, me preguntan, ¿y qué debo hacer? Y mi respuesta es la misma, y pueden preguntarle a muchos que han estado en mi oficina, haga su trabajo. ¿Cómo así? ¿Cómo es hacer mi trabajo como periodista? Diga lo que usted considere que es la verdad. Yo soy un amante de la verdad. Lo único que yo repudio es la manipulación. Nunca la practiqué. No la acepto porque hace mucho daño a la sociedad. Pero la verdad nunca hace daño, por dura que sea, porque afecta a cualquiera. La verdad es buena y hay que propiciar que se haga. Y este es un espacio que está consagrado por horas diariamente a decir lo que ustedes consideran que es la verdad. Y yo creo que ustedes no se han sentido limitados en ningún sentido. No. Yo no hablo de esa limitación. Yo hablo de la limitación económica que pudiera significar ya te dije, para una persona sostener para un yo programa. Hacer feliz a todo el mundo, y son miles. Yo tengo un libraco así, análogo, con listado de medios nacionales. Para decirte, solamente medios digitales, yo contabilicé 1.350. Sí, esos son pocos para cómo va la comunicación. Imagínate que yo sea un hombre tacaño
y le asigne 10,000 pesos por medio, ¿cuánto necesito? Infinito, infinito. Entonces hay miles de millones, yo lo he calculado porque deseos no me faltan, porque yo quiero que todo medio exista. Yo tuve medios y sufrí tener medios en mi patrimonio. Espejo de papel, bueno, recuerdo esa columna diaria. Hay una segunda pregunta, porque no quiero dejarla en el aire. Claro, no te desesperes. Tú no pusiste ningún caso específico, pero dijiste que en la semanal podría exponerse al presidente a opinar de situaciones que una institución de menor jerarquía deben tener la respuesta. podía tener la respuesta. Y yo creo que esa es la virtud de la semanal. Tú sabes que tanto está el presidente como están los funcionarios del área, que potencialmente va a ser cuestionado el presidente sobre estos temas. Por ejemplo, ayer estaba el ministro de Medio Ambiente. El presidente responde, pero también le permite a los funcionarios ampliar la respuesta. Yo pienso que el debate, la interacción del presidente, de cualquier actor, no es malo. Yo no pienso que hay que dividir los temas en mayor o menor jerarquía. El presidente de la República debe preocuparse por lo que le afecta a Juan Pérez como lo que le afecta a una masa enorme de ciudadanos. Entonces yo no hago jerarquía sobre los temas. Yo creo que la sociedad dominicana debe agradecer tener un presidente proactivo e involucrado con todas las cosas. Yo no pienso que eso hace daño. Bueno, ayer el expresidente Fernández volvió con el tema de la inflación, mostró una especie de colmado, un mostrador con diferentes productos. Ahí llevó personas para nada ensayado ahí a esa semanal y hablaba de un 79.1% de aumento en esos productos en estos 3 años. Ese tema y el manejo del tema haitiano, ¿cómo tú que has manejado directamente la vocería en esos casos de relaciones internacionales con Haití y Estados Unidos, el mismo tema de Blinken, ese tema de ataque de la inflación y el tema haitiano, ¿cómo entiendes que lo ha manejado en especial el doctor Fernández, que es el líder de la oposición? Un filósofo español, Ortega y Gasset, hablaba de perspectiva al analizar la realidad. Él decía que un grupo de seres humanos colocados en ángulos diferentes verían el mismo fenómeno de forma diferente. Entonces el ejercicio que hizo el profesor Leonel Fernández fue un ejercicio de perspectiva particular, viendo la inflación desde el ángulo que él considera más favorable para sus pretensiones, y no hay nada de malo en eso. Pero nosotros tenemos respuestas para eso. Por ejemplo, él apuntó al bajo crecimiento, al supuesto bajo crecimiento del 2023, porque el crecimiento de las economías no solamente deben verse desde el punto de vista local, sino en el contexto internacional. Y el 2.4% del 2023, República Dominicana, en el contexto de Latinoamérica, fue un buen crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué estaba sufriendo el mundo en ese momento? El mundo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, sufrió lo que se denomina como un choque inflacionario internacional, un oleaje que llevó la inflación a nivel global a niveles sin precedentes en países como Estados Unidos, lo veíamos a diario, Inglaterra, Alemania, España, y evidentemente República Dominicana no fue la excepción. Nosotros somos un gobierno reactivo, y cuando vimos que la inflación se disparó a un 9%, y hubo tasas superiores en el mundo, hicimos un giro a la política del gobierno, a la política monetaria del gobierno. Todo el mundo sabe que en política económica debemos atacar al enemigo más peligroso. El objetivo del gobierno en un entorno como este, que no fuera amenazante, era impulsar el crecimiento. En el 2022 tuvimos un crecimiento de un 12.2%. En el 2021. En el 2022 fuimos atacados por este fenómeno. Entonces, obviamente, la política económica se hizo restrictiva y vimos cómo en el primer semestre del 2023 ese crecimiento se ralentizó, producto de ese giro. Tú no puedes controlar la inflación a medida que también abres la válvula para la dinámica económica. Entonces, controlado el enemigo de la inflación, que ahora la inflación está en 3.53%, o sea, la República Dominicana tuvo una recuperación, un éxito rotundo en manejo de ese problema muy superior a países desarrollados. Conseguido el objetivo de controlar la inflación, la política
económica volvió a ser proactiva, a abrir el dinamismo económico. ¿Y qué vemos? ¿Qué vimos a partir del último trimestre del 2023? Un crecimiento acelerado de un 4.6%. ¿Y qué seguimos viendo hoy? Un crecimiento de un 5.1%. Los organismos internacionales vaticinan que la República Dominicana crecerá a su ritmo histórico. Y pudimos salvar mucho mejor que países desarrollados el impacto de ese choque inflacionario internacional, no solamente con la política monetaria del país, sino también con la política social. Vimos que el presupuesto de la familia iba a ser afectado. Este gobierno ha sido ágil, proactivo, solidario en ese tema y no ha escatimado en gastos para ir en auxilio del presupuesto familiar de la gente. Por ejemplo, República Dominicana, en el entorno latinoamericano, fue el único país que no tuvo protesta ni violencia producto del aumento de la gasolina. Aquí no se le ha subido un peso a la gasolina. ¿Y cuánto le ha costado al país esa política para sostener la estabilidad de todas las clases sociales que consumen combustible? El combustible es transversal. Si permitimos un deslizamiento del precio de los combustibles, todo sube, todo se descontrola. Pero no, nosotros hemos gastado 80,000 millones de pesos para que la gasolina en la República Dominicana no suba un peso. Recuerdo en una ocasión estaba en la oficina con el presidente y recibí una llamada del presidente de Panamá, que ustedes veían en las noticias que tenía conflictos sociales terribles. Y la pregunta que le hizo el presidente de Panamá, el presidente Luis Abinader, ¿y qué tú estás haciendo para mantener al pueblo dominicano tranquilo? La respuesta del presidente Abinader: no subo la gasolina. No permitas que suba. Esa fue la receta que aplicamos y por eso mantuvimos la gobernabilidad, la paz y la paciencia del pueblo dominicano. ¿Que hay productos que han subido? Claro que sí. Desde que yo tengo uso de razón, suben los productos. Y va a haber productos que dentro de 4 años serán más caros y dentro de 4 más serán más caros. Recuerdo la campaña que el presidente Fernández hacía para retornar al poder. En el 2000, ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió el pollo? Eso sí, eso es histórico. Y es permitido en las reglas del combate de marketing electoral. Pero el análisis frío de la economía dominicana y en un juicio generoso, hay que aceptar que este gobierno y su equipo económico ha sabido navegar con habilidad en el mar borrascoso que le ha tocado. No olvidemos que llegamos con una pandemia, con la economía cerrada, con cientos de miles de empleos perdidos, con la actividad económica a medio talle, con un turismo cerrado, y pudimos en un año, la vuelta de un año, recuperar todo aquello y volver a enrumbar a la República Dominicana por lo que ha conocido un camino de crecimiento estable y de una perspectiva económica favorable, reconocida por organismos internacionales. Las agencias calificadoras, todas, 2 de ellas han subido la calificación de riesgo de la República Dominicana cuando ningún otro país de América Latina ha podido recibir esa opción, y todas han declarado una perspectiva económica positiva para nuestro país. En el entorno internacional que nos ha tocado, yo pienso que con toda la humildad del mundo hay que reconocernos una gran pericia en el manejo económico. Pero Figueroa, me place que tenga esa visión sobre el tema de los medios de comunicación. Mira, hay un elemento que todo el mundo le ha reconocido al presidente, que es el esfuerzo que ha hecho el presidente por mantener una imagen de la República Dominicana a nivel internacional, sobre todo lo que tiene que ver con el tema haitiano. Sin embargo, de donde surgen la mayor cantidad de casos que empañan esa imagen son precisamente de oficiales que están revestidos de poder, en este caso oficiales de migración. Una denuncia de una violación en el aeropuerto internacional de las Américas a una nacional ciudadana haitiana que entraba a la República Dominicana. Una denuncia de un oficial de migración de una violación en Higüey a una niña de 14 años, también de nacionalidad haitiana. Y lo que le colocó la tapa al pomo en el día de ayer es que oficiales de migración confundieron a un sargento de nuestra Policía Nacional con 10 años de ejercicio con un nacional haitiano, y él mismo hace la denuncia de la cantidad de golpes que recibió. Me gustaría saber cuál es el criterio
que está utilizando en este momento la Dirección General de Inmigración para el reclutamiento de esos oficiales de inmigración. Y la otra parte es, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora cuando Haití ha escalado una posición más arriba ahora de nosotros con el tema del conflicto del río Masacre, donde ya se tienen las informaciones documentadas de que están construyendo un canal de desvío aguas arriba de tanto el acueducto de Dajabón como del canal Juan Calvos, y sobre todo en la confluencia del río Capotillo con un afluente directo del río Masacre para desviar esas aguas de ese afluente del río Masacre hacia un canal de reguío en Haití. Lo primero es que la posición del gobierno ha sido muy clara y de una gran sensibilidad y solidaridad manejando los temas de los excesos en cualquier entorno de los poderes públicos. No vamos a aceptar, evidentemente, sin consecuencias, ese tipo de conducta. Pero no podemos dejar de ver y evitar el riesgo de tomar la parte por el todo. Hay una figura retórica que se llama sinécdoque, y es que si vemos un hecho y lo consideramos como una conducta general, estamos violentando la realidad porque estamos tomando como una práctica generalizada lo que es un hecho aislado. Esos 3 casos, de los 3, reconozco 2 como casos reales. El de la primera del aeropuerto, tú sabes que se dilucidó y ahí hubo un manejo de la situación que no fue tal abuso. En el segundo caso de la niña, que el presidente lo ha expresado, y yo mismo publiqué inmediatamente un comunicado en nombre del gobierno dominicano de que no íbamos a aceptar esa conducta y que iba a haber, como lo ha habido en todas las situaciones, consecuencias para esa situación si la investigación arroja que así fue. Entonces, no debemos dejar de ver que son casos aislados, imposibles de prever, imposibles de creer que la convivencia humana va a ser en algún momento tan perfecta que todo el mundo cumplirá su labor con un alto estándar ético. Eso no va a pasar ni pasa en el mundo entero, en ningún país del mundo. Sí. En el más del país institucionalizado o decente o educado hay violaciones. Ahora, lo que no debe haber es impunidad. Y nosotros en este gobierno, si hemos demostrado algo, es que no importa a quién afecte, todo aquel que se sale de los estándares, de los parámetros aceptables para el manejo del poder público, paga las consecuencias. Entonces, es lo que te puedo decir con respecto al primer tema. Y la política de reclutamiento, tú sabes que el tema migratorio es un tema de un alto nivel de exigencia en la República Dominicana. Si hay un tema en el que los dominicanos estamos unificados, es en la necesidad, de alguna manera, de poner correctivos a un tema que se dejó correr sin limitación. Y nosotros, en un ejercicio de valentía, estamos intentando hacerlo con herramientas no del todo acabadas. Es un proceso que se va. Por ejemplo, tuvimos que hacer una gran inversión en vehículos para migración, en 300 vehículos, porque no había suficientes vehículos para proceder a las repatriaciones de la gran cantidad de ciudadanos ilegales, que dicho está de paso, hay que ver las cifras que a veces olvidamos. Históricamente en la República Dominicana no se repatriaban más de 25,000 ciudadanos extranjeros ilegales. En el 2023 se repatriaron 251,000, 10 veces más. Pero ahora hay un desbordamiento. Siempre, toda la vida entraban y entran. La diferencia es que ahora también salen. Antes no salían, pero ahora también salen. Y estamos robusteciendo. Por primera vez hay de verdad 11,200 efectivos militares en la frontera. Permanentemente. ¿Qué es perfecto? No, es perfectible y seguiremos trabajando. Pero no se puede negar que este es un gobierno que tiene una visión, una política y la está poniendo en práctica para resolver de una vez por todas este problema, que es un problema el más grande que pueda tener gobernante alguno en la República Dominicana. Y los que estamos y los que pretenden estar han tenido experiencia con ese manejo, y yo puedo decirles a ustedes que no fueron mejores que nosotros.
El tema del canal, discúlpame. Sí, el tema del canal es muy importante. Desde el primer momento nosotros generamos una visión estratégica que se ha cumplido el 100%. Y me voy a basar en el tema del objetivo de proteger el agua del río Dajabón, que no masacre para nosotros, es el río Dajabón, para los productores dominicanos. Y tenía un objetivo de corto plazo, que era la reactivación del canal de la Vigía, y un objetivo de largo plazo para dejar saldado definitivamente. La construcción de la presa Don Miguel. Correcto. Entonces, el primero ha sido cumplido totalmente. Y es algo comprobable de que los productores dominicanos tienen su agua garantizada. El funcionamiento pleno de la Vigía asegura que el agua del río Dajabón se mantiene para los dominicanos, en la medida en que la obcecación del lado haitiano continúe, porque hay que decir que 10.000 tareas de tierra que se producen en Haití son irrigadas con agua dominicana facilitada por nosotros históricamente. O sea que la visión de República Dominicana no es abusiva en cuanto a los recursos hídricos. Lo que sí no vamos a permitir es la depredación de un recurso vital como es del agua. Entonces hay un objetivo de corto plazo logrado, que podemos manejar el caudal del río favorablemente para los productores dominicanos, y no nos preocupa lo que ellos puedan hacer o deshacer en su territorio, en un país que a lo largo de los siglos ha dejado reducida la capa vegetal de su lado de tierra a un 2%. Homero, qué bueno saludarte y tenerte aquí en la Z101. Un abrazo. Ayer vi al presidente nuevamente en la semanal. Yo soy de la que piensa que los presidentes no tienen que hablar todos los días. Aún así, mi vocación regional se impone. Y valoro mucho el que cuando miramos a países como Nicaragua, como Honduras, como muchos otros países de la región similares a los nuestros, la prensa no tiene la libertad que tiene en la República Dominicana. Incluso la misma oposición no tiene la libertad que tiene en la República Dominicana, y quiero citar el caso del senador Iván Lorenzo, al que el presidente le ha puesto el escenario nacional e internacional para abrir y también hacer una investigación de su denuncia. Te pregunto, porque hay veces que el ser humano dice, pero ¿y qué más puedo hacer? Te lo he puesto todo. ¿En algún momento el presidente se ha hecho esa pregunta? ¿Hay algo que falta por hacer en la República Dominicana? A cada minuto se hace esa pregunta, y todos nos hacemos esa pregunta, y sabemos que hay muchísimo por hacer. Todavía estamos empezando, enrumbando el camino en la solución de los problemas. No somos tan arrogantes como para pensar que hemos solucionado todos los problemas. Estamos en camino, tenemos la buena voluntad, ponemos la energía, la creatividad para solucionarlos. Pero también hay que entender que un país no es un presidente, un país no es un gabinete, un país no es un gobierno, un país somos todos los dominicanos, y todos los dominicanos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en solucionar nuestros problemas. Pero el escenario, ustedes le generan, le dejan el espacio a la oposición para que la oposición pueda decir lo que quiera decir. Claro que sí, pero nosotros hemos invitado a todos los partidos nacionales más de una vez a diálogos y consensos en el Palacio Nacional. Homero. No van, no asisten muchos. ¿Cómo que no asisten? A los de aquí fueron y no ha pasado más Se nada. pararon de la mesa. Sí, se pararon. En el CES. Y en el CES también se han parado. Se quedó ahí. Nosotros somos un gobierno que nos encanta el consenso. Pero se habla incluso de un boicot a la semanal que presentó Leonel Fernández ayer. Yo no lo considero imposible. Nosotros felicitamos. Ojalá también Abel Martínez haga su semanal. Yo le espero. El país la esperamos. Sí. Debería, porque tú dijiste que un presidente no tiene que hablar todos los días. Yo pienso que en esta época tenemos todos que hablar todos los días, porque la democracia es un sistema de rendición de cuentas permanente, porque manejamos recursos públicos. Tenemos que hablar, no podemos estar sumidos en el silencio. Y también es el signo de los tiempos. Si tú ves, los presidentes más exitosos no son los más silenciosos, son los que más se comunican con su gente. Yo, porque al principio, conocedor de la historia dominicana y de la cultura de cómo gerenciar el mando, sabía que el silencio era una herramienta fundamental y estratégica históricamente. Y yo descreía de los beneficios de la comunicación continua. Y procedí a investigarlo desde el día 1. Le pregunté a los ciudadanos, ¿usted cree que el presidente habla mucho o poco?
Y el presidente, al principio del gobierno, hablaba más que ahora. 5 y 6 veces en el día. El primer resultado me sorprendió. Poco. Y yo, ¿cómo va a ser? Porque yo consideraba que era mucha la exposición. Sí. Entonces procedí a afinar la pregunta y pregunté, ¿cree usted que debe hablar diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? Cada hora. Diario. Diario. Perdón. Y continúa haciendo esa pregunta y la gente quiere que hable. El resultado está ahí. Una imagen de 70%, una aprobación de gobierno de 72%, un posicionamiento electoral de un 70%. Los números no mienten cuando tú haces las cosas bien. Homero, quien habló de boicot aquí fui yo en el día de ayer. Y porque yo pienso que lo cortés no quita lo valiente. Y realmente fue muy chocante que justo a la misma hora y el mismo día en que Leonel Fernández anuncia un encuentro con la prensa, bueno, pues el gobierno también convoca con 7 ministerios una rueda de prensa a esa misma hora. A veces desde el poder hay que ser también de vez en cuando como un poco... Déjale, porque el mensaje fue, como Leonel convocó a esa hora, ese día, ese encuentro, pues nosotros ahora le tiramos 7 ministerios arriba para que sepa quién es el que tiene el poder aquí. Y a esa misma hora, pero en fin, no es de eso que quiero hablar, solo que quería me gustaría responder a mí eso. Está bien, pero me lo puedes responder, pero mi pregunta es la siguiente. ¿En qué estamos con el plan de seguridad ciudadana, la reforma policial? Porque lo que vemos a diario en las redes sociales es que la delincuencia sigue campante, los barrios están sumamente atemorizados, muchos testimonios de la gente, sobre todo, por ejemplo, en barrios emblemáticos como Cristo Rey, que fue donde inició el programa del gobierno en materia de seguridad, y definitivamente pues vemos incluso muchos casos de robo con escalamiento, robos nocturnos con escalamiento, que hacía mucho uno no veía eso, robos en casa, rompimiento para entrar, robar, etcétera. Entonces me gustaría saber, ustedes que manejan tantos números interesantes, ¿cuáles son los números que tienen ustedes en materia de seguridad ciudadana, percepción, la delincuencia? Y si me quieres responder sobre lo que planteé al principio, pues también claro, las dos. Acuérdate que nosotros creemos en no rehuir las preguntas. Lo primero es que dudo mucho que haya sido una decisión concertada el hecho de querer bloquear una intervención pública de un candidato en estos momentos. No es el espíritu del gobierno. De haberse hecho, debía haberlo hecho yo, y yo no lo hice. Lo que yo sí quiero dejar una pregunta: ¿debe detenerse la actividad natural de un gobierno porque un actor político vaya a utilizar el escenario de la comunicación? No, nosotros cuando hacemos la semanal no esperamos que los partidos políticos se queden en sus casas y no hagan nada. Pueden seguir haciendo sus actividades. O sea, ¿qué política? Porque dije los actores políticos. La semanal es una plataforma de gobierno. Ahora dijiste los partidos políticos. Los partidos políticos. Y o sea, los que están fuera. ¿No están en el gobierno? La semanal están en igualdad de condiciones. Exactamente. Entonces, o sea que la semanal es política. Entonces, no es política. Bueno, es política en tanto todo lo que hacemos es político. Lo que no es partidista ni electoralista. Es política con temas de gobierno. Ahora, lo que pasa es que a ustedes les ha preocupado mucho. Sí, déjame entonces cerrar, Julieta. Julieta, no hay tal boicot. Nosotros felicitamos esa actividad. No lo hubo, fue muy exitosa. No, porque aquel salón estaba abarrotado de periodistas. Aquí hay periodistas para todas las actividades. Y bien, o sea que esa parte no te preocupes. No, es el mensaje. El próximo lunes no va a haber 7. Y no fueron 6 ruedas de prensa, fue Domo con 6 ministerios. Sí. No fueron 6 ministerios que convocaron. O sea, fue una sola. Domo con 6 ministerios. Sí, eso digo, 6 ministerios. Una sola rueda de prensa. Entonces, la segunda sobre el tema de la seguridad. La tercera. Para nadie es un secreto que el tema de la seguridad ciudadana es la principal preocupación de todos los ciudadanos en los últimos 30 años.
Yo que soy un fanático de las encuestas, he visto dominar siempre las encuestas el tema de la seguridad, exceptuando los 2 años de la pandemia en que la salud tomó primacía. Y evidentemente, por estar la economía cerrada, todo el mundo acuartelado en su casa, los indicadores de delincuencia bajaron. Es una preocupación eterna. Lo fue así en todos los gobiernos. Es un reto para todos los gobiernos. Pero este gobierno, a diferencia de los demás, ha aplicado un plan coherente y agresivo. Comenzando, que es el primer gobierno que hace una comisión de reforma para hacer un diagnóstico realista de la situación de la Policía Nacional, que es la herramienta de prevención y persecución del delito. Esa comisión de reforma dio un resultado y el presidente tomó 2 decisiones relevantes. Instituir el comisionado de reforma de la policía, con un comisionado nombrado, y aprobar por primera vez en muchos años el reglamento que hacía practicable la ley orgánica de la Policía Nacional, reglamento que estuvo engavetado por años, descuidado por los demás gobiernos. No obstante a eso, este gobierno ha sido creativo en el abordaje, en el patrullaje, y ha empezado a ensayar lo que se conoce como la seguridad por cuadrante o patrullaje de proximidad, que ha dado un gran resultado, porque la cifra de delincuencia, contrario a lo que usted dice, porque yo veo las redes sociales, no estamos en un momento en que la gente en las redes sociales está poniendo cientos de casos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Estamos en un momento de bastante estabilidad en el tema. Y los indicadores lo muestran. ¿Qué indicador tenemos nosotros para saber más o menos cómo va funcionando? Bueno, el estándar internacional es calcular el porcentaje de muertes por cada 100.000 habitantes. Y actualmente esa estadística está en 11.2. Pero recuerda que la criminalidad no se circunscribe a los homicidios, no, correcto, a las muertes. Correcto, pero te digo un estándar. Están los asaltos, sí, están los atracos, están los robos. Y todos esos indicadores semanalmente. Y las encuestas, incluso las que están muy afines al gobierno, en todas, el problema de la seguridad ciudadana como siempre, está Julieta, en segundo señálame lugar. cuándo no, como siempre. Entonces, te voy a invitar a una de esas reuniones de los lunes, porque ahí se dan todos los resultados en todas las modalidades de delincuencia en la República Dominicana. Y te garantizo que todos los indicadores, la mayoría de los indicadores, están mejorando. Y es algo que hay que reconocerle al gobierno. Este es un problema también de largo alcance. Y nosotros tenemos un plan, aplicando un plan de reforma del sistema educativo. Ya hay todo un nuevo pensum, hay un nuevo modelo, hay una nueva dirección para educar y hay una infraestructura para formar a los agentes que yo creo que es la envidia de los países del área. Si tú has podido visitar las nuevas estructuras educativas de los agentes, cuando tú llevas a un agente y dices, wow, si a mí me hubiera tocado así. Este lunes se graduaron 1,000. Exactamente. 1,000. ¿Cuántos agentes necesitamos para solventar de una vez por todas ese problema en la República Dominicana? Necesitamos 15,000 nuevos agentes de policía. ¿Cuánto tiempo se necesita para formar 15,000? Bueno, nosotros hemos reclutado 3,500. Se necesita un tiempo, pero vamos caminando hacia una solución definitiva. Por ejemplo, ya no vemos una motocicleta de la Policía Nacional quedarse por combustible. No vemos una patrulla deteriorada quedándose por combustible. Porque la reforma policial ha traído una reforma de la administración del presupuesto de la policía. Y oigan muy bien, solo en combustible se ha producido por esa reforma un ahorro de 25 millones de pesos mensuales que se perdían. Y que ahora se recuperan y se utilizan. Se perdían. Vamos a decirlo así. Permítame hacer la pregunta primero antes que usted haga la segunda suya. Y ahora, ese presupuesto va destinado al habituallamiento de la Policía Nacional en los insumos y equipos que necesita para hacer su labor. Yo pienso que también eso es un esfuerzo serio que hay que reconocerle al gobierno. Homero, por cierto, insistir, este lunes se va a presentar al país, Julieta, los primeros 1,000 graduados de la escuela de Gaspar Hernández. Y déjame ponerle una colita, porque ya que Julieta me preguntó, el presidente Fernández ayer habló de ese tema, pero a mí me gusta mucho el tema de las estadísticas, porque es lo que nos permite más o menos ser objetivos. Si usted está atacando un tema que yo considero que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo,
y usted fue presidente de la República, las estadísticas de su periodo de administración deben hablar tan alto como su palabra. Y entonces cuando yo rastreo las estadísticas, ese indicador que te di a lo largo del tiempo en la República Dominicana, me encuentro con el siguiente dato. El año en que la proporción de asesinatos por tema de delincuencia y personal en la República Dominicana por cada 100.000 habitantes más alto fue en el 2011. 26 por cada 100.000. 26 por cada 100.000. Más de 2.5 veces lo que hay ahora. Entonces yo pienso que para dar cátedra hay que exhibir algún resultado. Y esa policía de aquella época no era mejor que esta. Hay que ver cuánto estaba en el 2005. Homero. Que fue cuando arrancó. Homero, en América Latina, hoy por hoy, no está muy de moda, y sobre todo por algunos resultados electorales recientes, todos los temas relacionados a gasto público, a su ensanchamiento, a su expansión. Hay una visión, en algunos casos muy correcta, en otros casos un poquito fuerte, sesgada, tal vez ácida, con respecto a todos los temas de gasto del Estado. Incluso más de uno aplaudió decisiones que tomaron algunos gobiernos de suprimir o reducir muchísimo la inversión que se da precisamente en el gasto publicitario. Entonces, en ese sentido, primero, el Estado Dominicano tiene como herencia un propio canal, una propia red de medios que muchos entienden, más que una programación similar a otros medios, debe ser un medio de comunicación idóneo de campañas gubernamentales. Las nuevas redes permiten también otras facilidades. Pudiéramos ir tal vez evolucionando, y yo sé que es una pregunta fuerte, un poquito dura, a liberalizar sobre todo la publicidad privada, que tiene unos impuestos altísimos. Siempre el que acusó a los periodistas ese millonario con el anuncio, no saben cuánto de impuestos pagan quienes tienen programas, y aquí tenemos productores de programas que saben que el gasto tributario es altísimo y que lo que termina quedando incluso es creo que 48 pesos de cada 100, Rosendo. Quedan. En ese sentido. Y lo difícil es conseguir ese precio. Sumamente, y luego fiscalizarlo. Entonces, ¿hacia que más ha tenido que buscar? ¿Hacia qué dirección vamos tal vez de aquí a unos años? No, yo sé que no es un tema de corto plazo en relación a la presencia obviamente del Estado dentro del componente completo de la publicidad. Mira, el ideal es que nos movamos a una menor necesidad del componente oficial o gobierno para la sostenibilidad del ecosistema mediático en la República Dominicana. Que no tiene que ser recortando, sino incentivando. No, correcto, y mejorando, cualificando, y transparentando y eficientizando este gasto. Y esos son de los temas en que el país va a tener que hacer grandes acuerdos para proceder a hacer reformas duraderas. Nosotros somos partidarios de eso y ojalá podamos construir todos un país así. Es así. Segunda ronda. Vámonos a la segunda ronda, entonces. Sí, vámonos a la pausa. El hombre ha dado la orden. Eso es que le está gustando la entrevista, definitivamente. Impresionante. Vamos a la pausa. Venimos con más en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo. En esta oportunidad, una interesantísima entrevista. Hablar con Homero Figueroa no es solo, insisto, hablar con un servidor público del mundo de la estrategia y la comunicación de la presidencia, sino también del periodismo dominicano y de la comunicación en general. Vámonos. No me quiero ir yo. No, me gusta más. Le vamos a sacar un segmento semanal. Un segmento semanal, espejo de papel. Radio de papel. Micrófono de papel. Adelante, Rosendo. Homero, tú has dicho que el presidente es un hombre que le gusta comunicar, y ustedes, dentro de las estrategias del gobierno, han colocado la comunicación como un ente fundamental. Por ahí viene un evento en donde el presidente se enfrenta a un complejo escenario de comunicación. Viene un debate por primera vez. Debate entre los principales candidatos presidenciales, donde el presidente va a tener que confrontar directamente con los dos principales candidatos de la oposición, Leonel Fernández y Abel Martínez. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de ese debate? ¿Ustedes aspiran a exposiciones por separado o aspiran a la confrontación directa? Bueno, lo primero es que ha habido equipos técnicos de todas las partes negociando las reglas. Debo guardar confidencialidad de estas conclusiones porque le toca a la institución que organiza comunicarle a la nación cuáles serán esas reglas. Pero sí te puedo decir los principios en los que creemos nosotros: en la igualdad, la transparencia
y el equilibrio. Y así debe ser para todos, tanto para el presidente de la República como para los demás candidatos. Ese es otro ejemplo del cambio de la política dominicana. Ha sido tradición de los presidentes en la República Dominicana, y que si van a buscar continuar en un segundo periodo y están posicionados con buena ventaja, de no debatir. Y de hecho se han acuñado frases como el que está arriba no debate, el presidente de la República no debe debatir, o un presidente de la República que se sienta cualificado por encima de la media de los dominicanos no debate porque considera que los demás no tienen la cualificación para debatir con él. Nosotros acabamos con esa cultura. El presidente de la República tiene un posicionamiento electoral que rebasa a su segundo competidor en más de 40 puntos siendo conservador. No quiero ser abusivo. 40 puntos. Yo soy el hombre de los números. Qué conservador. Yo soy el hombre de los números. y estoy siendo conservador. En más de 40 puntos. Cualquiera otro político o presidente se hubiese agarrado de la costumbre, porque la mayoría de los ciudadanos esperaban lo mismo de siempre, los presidentes no debaten. No. Pero este presidente y este gobierno tiene una visión diferente. La democracia es contraste de ideas. Y usted puede tener el 100% de favorabilidad del electorado. Los ciudadanos que van a ir a votar merecen escuchar de usted cuál es su visión. Entonces, el escenario de debate no es un escenario para destruir adversarios, para descalificar adversarios, para lograr mejor posicionamiento electoral. El escenario de debate es para mostrar al pueblo dominicano las ideas, ahí, o sea, en vivo, y contrastarla con los demás. Esa es la democracia. Y nosotros tenemos la mejor de las expectativas y consideramos que es un hito histórico de Ángel, que por fin logró colocar a las principales figuras en un debate presidencial, y lo logró por la apertura, la generosidad, la cercanía del presidente de la República, porque si el presidente de la República dice que no se da debate. Me quiero quedar en lo institucional. Hay demasiado vocero del gobierno, eso es verdad. Adentro, afuera, eso es verdad. A veces se le critica a ustedes una disparidad entre la práctica y la prédica. En el mismo video donde tú presentas la reforma a la ley de libre expresión, no permites que la gente pueda opinar. Vemos que presentan indicadores de transparencia, de rendición de cuentas, pero tenemos, por ejemplo, a PROPET, tenemos EGIP, tenemos ayuntamiento dirigido por el partido de gobierno, que no alcanzan el mínimo requerido para el cumplimiento de la ley de compra y contrataciones. Hablan ustedes y criticaban mucho el uso de recursos del Estado, sin embargo, en la misma cuenta oficial vemos el cambio sigue. ¿No te preocupa eso, que realmente, verdad, que tienen buena prensa y tienen un gran presupuesto impresionante, inédito? Eso sí es inédito, la inversión, y tienen muchos voceros, pero muchas veces el discurso va por un lado y la práctica va por el otro. Vamos a empezar por el tema de mi red, que fue Chanel, mi amigo Chanel, que indicó, y erróneamente, creo que él no... Chanel ve, pero yo creo que yo veo también, yo vi. Pero sí, Chanel lo dijo, y después alguien respondió que sí se podía, y ciertamente sí se puede. Tú sabes que Twitter es una red tóxica. Tú sabes que hay equipos organizados de bots, no de personas, organizados para estadísticamente acumular una negatividad sobre cualquier situación. Y mi equipo, que no yo, porque déjeme decirle, yo soy el digital más análogo que existe. O sea, yo soy un individuo y tengo que reconocer esa limitación. Yo no soy muy hábil en la manipulación de las nuevas tecnologías. Sé para qué sirve. No, pero te voy a explicar. Twitter permite unas funciones que obstaculizan la comunicación de bots, pero permiten que una cuenta verificada, por ejemplo tú,
en mi Todavía cuenta. no es verificada, Bueno, pero es una cuenta. bueno, sería bueno que la verifique, porque esto es una figura pública. O sea, alguien que demuestre que es un ser humano y que tiene una opinión, sí puede opinar. Ahora, ¿por qué se hizo eso? Porque tú tienes 100 comentarios, 90 inorgánicos y 10 orgánicos, para crear una falsa tendencia a negatividad. Evidentemente que alguien como yo, que no tiene temor a contrastar sus ideas, yo soy un hombre que valida la opinión de todos. Y fue una decisión de mi equipo bloquear que los bots opinaran, no así las personas. Pues yo soy un bot. Debes dejar de serlo. Con las verificaciones se asegura que no. Con la verificación. ¿Usted cree? Debe verificarte. Solamente los verificados no son bots. Es que es una manera de uno decir, yo estoy verificado. Uno decir, yo soy Homero Figueroa. La transparencia. No, sí, yo creo en la transparencia, claro que sí. Creo en la transparencia total y la practicamos. Y sobre la posición filosófica de la incoherencia entre lo que pensamos y hacemos, es un reto humano el de la coherencia. O sea, es un ejercicio de honestidad. Yo vivo todos los días tratando de ser el Homero Figueroa de mi conciencia, pero no siempre se tiene un total éxito. Y yo creo que todos aquí vivimos en ese esfuerzo de llegar al ideal que tenemos en nuestra mente de nosotros mismos. Es una lucha permanente. Por eso el ser humano es limitado, falible, y por eso cometemos errores. No somos perfectos. Homero, según las encuestas, ustedes se prepararían para un eventual segundo periodo presidencial. La comunicación tiene necesariamente que sostener un cambio, porque ya es otra cosa. Claro. Ya no se puede hablar de promesas, ya hay que hablar de realizaciones y de proyectos realizables económicamente y socialmente. ¿Se está preparando el gobierno para eso? ¿De alguna manera ustedes tienen esa zapata hecha? Definitivamente. Este es un gobierno que puede mostrar realizaciones en todos los entornos. ¿Hay temas pendientes? Sí, pero podemos mostrar realizaciones en todos los entornos temáticos y en toda la geografía nacional. Eso es indudable. Pero los temas pendientes son la agenda. Los retos de un segundo periodo, que es un periodo final, es el legado que se va a dejar. Es más elevado que hacer cosas, que se va a continuar haciendo cosas. Es el legado que se va a dejar. Por ejemplo, y el presidente de la República lo ha dicho públicamente, nosotros queremos institucionalizar el legado de un ministerio público independiente, que jamás a ningún presidente se le vuelva a ocurrir a nombrar a un compañero de un comité central, de una dirección ejecutiva en el Ministerio Público. Debemos institucionalizar para siempre el hecho de que los funcionarios que manejen esa importante área no respondan a ningún criterio político, para enterrar definitivamente, ya no solo por la decisión del presidente Abinader, sino por la decisión de la ley, la posibilidad de que un presidente de la República tome un teléfono e indique una manera de actuar en ese escenario. Ese es un tema. Nosotros tenemos pendiente una reforma institucional fundamental. Ha sido históricamente un reto y una retranca para el desarrollo democrático de la República Dominicana. La idea falsa, desde 1844 hasta acá, de que existen hombres imprescindibles. La idea de que el que se sienta en esa silla y lo hace bien, debe quedarse ahí eternamente o debe volver eternamente. Nosotros queremos dejar esa cultura enterrada y terminada y poner un candado a la Constitución de la República para que ningún actor político, por brillante que sea, por genial gestor que sea, vaya más allá de 2 años y nunca más. Y que aprendamos de dos periodos y nunca más. Y que aprendamos a retirarnos, a retirarnos a tiempo para mantener la estatura de una gran gestión. De que en la vida hay muchas otras cosas. Cuando usted pasa a lo más alto, por ejemplo, es una etapa que todos los líderes, la mayoría de los líderes se han negado. Cuando un líder alcanza lo máximo de realización en su país, ¿qué le queda? Usted sabe qué le queda, la tarea más maravillosa que puede tener un ser humano: formar a otros, ser para la colectividad. Después que usted ejerce la presidencia de la República 1, 2 veces, usted lo que le queda es darse al colectivo
y pasar a ser una figura para todos, una figura para el país. Así es que los individuos se valorizan hasta el día de su desaparición física. Y ese es un legado que nosotros queremos dejar. Sí, hay tareas pendientes extraordinarias y contamos con el apoyo del pueblo dominicano para llevarlas a cabo. ¿Pero puede volver después? No. Es que ¿por qué? Aquí hay decenas de seres humanos con capacidad. Hay una cantera ahí. Aquí hay una cantera de seres humanos. El vuelve y vuelve, tiene que ser enterrado. Lo han dicho tanto. En 44 sí, una fábrica de presidentes. Sí, lo han dicho tantos, pero pocos se han atrevido a practicar. Tantos. Sí, tantos lo han dicho. Esta es la última vez. Bueno, dijo que no iba a volver, lo repetía, que no creía en eso. Nunca dijo eso. Sí lo dijo. ¿Cómo que no lo dijo? Nunca Luis lo dijo. nunca dijo que Luis lo dijo. a repostularse. Señores, no Lo vamos a busco aquí. discutir la fórmula que está en nuestra Constitución de la República. Eso sí. Eso sí. En No eso vamos a estamos de discutir. acuerdo. Sí. Ahora, En eso estamos de lo que acuerdo. usted no va a ver fue lo que vimos. Ay. Lo que Ojalá. usted va a ver fue lo que vimos. Porque así dijeron los Con otros. gorra No, china no, y no. todo. Llevarle 2 millones de firmas. Con gorrita Y china. lo que vimos, el esfuerzo permanente Así por dijeron continuar, los otros. Yo espero que sea así. el ir por encima de la opinión general de la sociedad, el abusar de la institución para continuar en el poder, eso usted no lo va a Ay, ver. Pompeo. Eso usted no lo va a yo ver. espero que sea así. Bueno. Se lo estoy diciendo yo. O sea, yo soy el vocero del presidente. de la Fernando, República. vamos con Aníbal, por favor. Capital. Adelante. como, Aníbal. a pesar de que es la segunda ronda, pero es mi primera pregunta, llegaste tarde. tarde no. Sí. Usted me hizo diputado y cumplo con las dos cosas. Ok. Para cumplirle a usted y al país Por también. eso es tu primera pregunta. Gracias, A usted y al Fernando, país también. La culpa no Pero es de las nosotros. gracias, no dije que era suya, inquieto, Ok, muchas gracias. inquieto. Quiero aunque es la segunda, en mi caso la primera, darle la cordial bienvenida a mi querido amigo. Así es. Homero Figueroa, a un amigo de él y de toda la familia, y muy, muy orgulloso de la gestión que estás haciendo y sobre todo del vínculo que tienes con la democracia. Cuando Homero habla de los candados, él sabe por qué lo dice, Claro, porque desde la fundación y desde la sociedad civil le tocó arbitrar procesos. Y pagar precios por esa conciencia. Le tocó, a mí me consta, a él y a una parte importante del sector del país que creemos en la alternabilidad democrática. Y lo bueno de esto es que estamos a pocos días de validar el instrumento. Homero, bienvenido, qué bueno que lo estás haciendo también, qué bueno ver que haya gente comprometida que venga a aportarle a la política y qué bien lo estás haciendo, sobre todo con transparencia. Y ese debate interesante, como esa pregunta brillante que hace Susana, que es una mujer brillante, qué bueno ver la contratación de ideas, que al final esa es la democracia. Y un vocero de un gobierno que está, como estamos nosotros hoy a días de las elecciones, verlo en ese rol contradictorio democrático fortalece la democracia. Así que, don bienvenido brillantemente a esta discusión democrática de hoy, como siempre. Homero, las encuestas apuntan a una definición en el territorio nacional. Hay 3 niveles de elección. De uno de los niveles que ya no hay discusión. Yo escuchaba inclusive al presidente Danilo Medina decir que quizás faltaban votos para que el gobierno ganara primera vuelta. Es decir, ni siquiera Danilo discute que el territorio nacional tiene en el nivel de elección presidencial el tema cuasi definido. Así es. En el orden senatorial, sin embargo, hay algunas senadurías en las que todavía en el territorio pudieran haber apuestas. Aquí, en un momento determinado, a un amigo suyo y nuestro, Eddie Olivares, le hicimos una pregunta parecida hace unos meses y mire, acertó. Hoy, qué mejor, don bienvenido, que al vocero de la Presidencia de la República, que maneja mucha información. ¿Cuál es la realidad? Sobre todo en 4 territorios, Homero. En la capital, en La Romana, que hay una apuesta importante por la fuerza del pueblo con el diputado Espíritu. En Atomayor, que hay una apuesta importante también con el diputado Sauri Mota. Y cómo no, en la muy famosa San Juan de la Maguana. ¿Cuál es la realidad electoral que se tiene? Que los datos que tiene y la visión que tiene Homero Figueroa de ese territorio electoralmente hablando. Mi amigo Aníbal, yo he dicho acá que no rehuyo ninguna respuesta a cualquier pregunta, pero hay una limitación que yo tengo y debo tener, y es que soy un funcionario en ejercicio, entiéndase. Yo no estoy de licencia en la campaña electoral porque no juego ningún rol en el escenario de la campaña. Entonces, si yo respondo esa pregunta de manera específica, estoy violando un límite que la institucionalidad me pone.
No es que yo no tenga la respuesta, pero no es elegante que el vocero del presidente de la República participe de un debate tan específico. O sea, yo puedo dar una opinión general, pero no puedo ser tan específico, no porque no tenga la respuesta, sino porque no debo dar la respuesta. Homero, y espero que tu amistad me reconozca. No, pero claro, además con la amorfo-expresión, con el lenguaje del cuerpo, me bastó tu respuesta. Fuera del aire te lo van a dar, Aníbal, fuera del aire, Aníbal. Yo quiero partir de el beneficio, de darte todo el beneficio de la duda que podría surgir a raíz de los datos conservadores. Una diferencia de un 40% contra el más cercano competidor. Vamos a comprar eso. Ahora yo voy a hacerte una pregunta. ¿No le preocupa si hay una definición, calculando como muchos dicen, en posiciones tan conservadoras de hasta un 75%, otros hablan de un 80%? No estoy hablando del caso, hablo de otros. Hablo de otros. Sí, otros hablan hasta de un 80%, 75, 70, 65. Y ya se tiene una definición completa de lo que va a ocurrir aquí dentro de 35 días. ¿No le preocupa al gobierno el tema de la gobernabilidad? Porque un problema es la legalidad, otra cosa es la gobernabilidad. Y el propio presidente ha dicho, tan pronto gane las elecciones, voy a visitar a todos los líderes y los candidatos presidenciales y nos vamos de cara a una agenda común, que es la agenda del país. Perfecto. Ahora, dice la oposición, y en términos personal me consta y puedo darte datos de la agresividad que tienen actores políticos del gobierno, el partido del gobierno, comprando líderes de la oposición, de los que perdieron y de los que ganaron, pagando deudas. Y tengo datos concretos. Y si vamos a ganar y tenemos tanto, porque entonces como que contrata mucho este tema, y ahora inician entonces críticas actores importantes de la oposición, decir, pero ¿cómo es posible que más que derrotarme políticamente, lo que quieren es destruirme? Entonces después que ganen, llamarme para que yo legitime las acciones del gobierno. ¿No le preocupa al gobierno el tema de la gobernabilidad con tanta agresividad que están exhibiendo? Para ser justo con Aníbal, voy a hacer lo mismo contigo. Lo único que voy a elevarme a un plano, no de la especificidad de tu pregunta, sino a lo general de la cultura política dominicana. Claro. Los que hoy aspiran a regresar al poder, ejercieron al poder. Y todos nosotros, porque estábamos activos en la comunicación, fuimos testigos de la realidad de la dinámica política en pasados procesos electorales. Asistimos a la destrucción de más de una organización política, a la absorción de más de una organización política. Entonces, solo quiero repetir esta frase que le escuché al presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Aquellos que fueron victimarios en un tiempo, hoy se dicen víctimas. Entonces, en un ejercicio de honestidad y de conocer la historia, porque conocemos la historia. Claro. Conocemos, por ejemplo, cómo se extinguió a un partido de oposición hasta hacerlo insignificante y cómo se obligó desde el poder a que los principales líderes de ese partido tuvieran que crear uno nuevo. Y no fue mandándole flores, no fue dando consejos. Entonces yo pienso que nosotros uno nuevo, desbaratando el viejo, y en una corte electoral que era una dependencia del propio gobierno en la que hubo que vivir una especie de vía crucis judicial. No es la realidad actual. No es la realidad actual. No es verdad. No es verdad que el gobierno esté actuando en ningún sentido para disminuir los actores políticos en la República Dominicana. No es verdad. No es verdad. Nosotros estamos dedicados a gobernar. Sometan. Y si se quiere, esta campaña es aburrida porque no se está haciendo absolutamente nada. Estamos gobernando. ¿No hay oposición? No, sí hay oposición. En este país hay oposición, una oposición vibrante y activa. Pero es aburrida y desarticulada porque la gente ya ha tomado una decisión. Sí. Homero, para ir concluyendo, la tecnología ha cambiado tanto que ya, por ejemplo, incluso nosotros, la Z, decir es una emisora de radio, no, es una plataforma. Tiene la emisora de radio, tiene un canal digital, tiene un canal de YouTube y demás.
En términos numéricos, ya que has hablado mucho de números, al día de hoy, si tuvieras que darle, en términos de porcentajes, la importancia al mercado consumidor de información, ¿qué le dice al DIECOM las distintas plataformas? Lo tradicional, que para mí sigue siendo igual lo más importante, y obviamente el complemento que ha venido del mundo digital. ¿Cómo andaría de acuerdo incluso a las propias estrategias comunicacionales del gobierno? Mira, hay dos ¿Qué variables. peso tienen? Sí, hay dos variables para analizar la influencia mediática. Una es el consumo, o sea, el porcentaje de la audiencia que capta cada medio, y otro, la credibilidad de la información. Entonces, yo te puedo responder de la siguiente manera. El consumo lo dominan los nuevos medios, las redes sociales. La credibilidad lo dominan los medios análogos, tradicionales. Entonces, así se reparte el mercado. La gente, para saber la verdad, busca lo tradicional. Para enterarse, para conocer la primicia, lo inmediato, y confirma con lo tradicional. Déjame ya para terminar preguntarte, Homero. Eso es importante, sobre todo por una como que, no, bienvenido, los chinos están allá y los serios están aquí. El mismo usuario, el mismo ciudadano, escucha las dos cosas, pero en una tiene la confianza. Sí, claro. Homero, en una tiene la confianza. Eso es importantísimo que lo sepa. Por ejemplo, la radio tiene un alto nivel de credibilidad. De confianza y credibilidad. Homero, tengo una pregunta. La última pregunta. Claro. Yo tengo una pregunta. La última pregunta, Homero, yo quiero preguntarte, después de esta exposición excelente que has tenido, bienvenido. Después de esta exposición excelente que has tenido, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes bien? Pero ¿cómo no? ¿En qué sentido? ¿En qué ámbito de la vida? En todo. Él es médico, él es médico. En todo el sentido. Viene un hombre de bien. Pero una pregunta. En términos personales, muy bien. Porque mi familia creciendo en salud, amén, en inteligencia, aleluya, y en felicidad. Qué bueno, me alegra. En lo profesional me siento también muy bien, porque estoy haciendo lo que me gusta día a día y siento, por lo menos estoy haciendo un gran esfuerzo. Yo no sé el resultado. Estoy haciendo un gran esfuerzo en lo profesional. Como ciudadano dominicano también me siento bien, porque estamos por fin asistiendo a un entorno de transformación de la República Dominicana. Yo tengo una gran fe de que por fin vamos a encarrilar a este país por niveles de mayor institucionalidad, mayor democracia y mayor bienestar para la colectividad de los dominicanos. Como ciudadano del mundo, me siento bien porque creo que la especie humana tiene las capacidades para vencer los retos que el mundo de hoy nos ha deparado. Fuiste por lana y saliste trasquilado. Pero ¿y por qué si estás pensando en ¿Usted es médico familiar? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la pregunta que yo te hice? ¿Qué tiene de malo? Nosotros concluimos esta entrevista. 60 veces. Concluimos esta entrevista con Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicaciones de la Presidencia de la República. Homero, lo que falta aquí es que haya una próxima vez. No, cuando ustedes quieran. Y pronto. Porque esta es la parte más divertida. Por favor, gracias, Homero, cuando pase la campaña, para que respondamos los éxitos. Seguimos con más. Llévatelo, Cundo.